Buenas tardes, soy el licenciado Enrique Celis y pues les doy una cordial bienvenida aquí al INEDEC y pues les comento uno de los temas más interesantes y que está hoy en día en boga pues son los derechos humanos y es un tema que ya tiene muchos años que se ha venido tratando y hay autores que lo tocan de manera muy interesantes. Encontré una revista muy buena que nos va a ayudar vamos a ir leyendo parrafitos y vamos a ir checándolos en esta reflexión del día de hoy sobre un tema fundamental. El núcleo de los derechos humanos es la dignidad humana. Entonces ahí viene nuestra pregunta, ¿qué es la dignidad? ¿Por qué estamos viendo los derechos humanos? Por algo muy sencillo, porque los derechos culturales son derechos humanos de segunda generación. Entonces retomemos nuestra pregunta, ¿qué es la dignidad humana? ¿Qué entendemos por ser dignos? ¿Qué entendemos por vida digna? ¿Qué requerimos para vivir dignamente? Bueno, pues se requiere primero tener salud, primero estar vivos. Todos los autores que hablan de dignidad dicen lo primero, pues es que el ser esté vivo, porque si no estás vivo, si no tienes vida, pues no hay derechos humanos, no hay ningún derecho y no hay ninguna dignidad humana. Entonces, un primer elemento es tener vida y obviamente esa vida pues tiene que tener salud. Y en una sociedad como la nuestra, pues obviamente se requiere un trabajo, se requiere tener un ingreso económico adecuado, se requiere tener justicia, se requiere tener seguridad, se requiere tener libertad, ¿verdad? Se requiere tener pues respeto al ser humano en sí mismo. Entonces algunos autores te dicen que, bueno, la dignidad pues es el amor a ti mismo. Pero vamos a analizar esta revista que es muy interesante y un autor pues que nos hace una reflexión muy buena. Entonces vamos a ver, déjenme ver dónde andamos con la revista. Miren, la revista se llama Prohumanitas y es una revista especializada de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano, año 1, número 1, segundo semestre en el 2007. El texto que vamos a revisar de dicha revista es el concepto de dignidad de la persona humana a la luz de la teoría de los derechos humanos del autor Jerry Campos y él es de Costa Rica. Bueno, pues aquí vamos a ver de qué manera tan interesante inicia el autor Jerry Campos y vamos a ir revisando su texto, algunos pedazos de su texto para que podamos reflexionar sobre la idea de dignidad. Bueno, aquí nos pone el Jerry Campos Monje, se apellida. Entonces dice, por la confusión de la terminología jurídica en cuanto a la dignidad, derechos humanos y derechos de la persona y derechos fundamentales, es pertinente y oportuno y menester definirlos y diferenciarlos. La dignidad es un atributo de toda la colectividad y el fundamento de los derechos reconocidos a todos los seres humanos, cuyo conjunto se expresa en el Estado o la nación. En cambio, el medio de su reconocimiento y garantía son los derechos humanos, positivizados en la Carta Fundamental del Estado, o sea, en la Constitución y en las normas internacionales, pues lo que hemos venido hablando, todos los tratados internacionales. Dice, en la actualidad se encuentran muy confundidos los términos jurídicos y etimológicos en cuanto a los conceptos de dignidad, derechos humanos, derechos de la persona y derechos fundamentales. Además de ello, se debe diferenciar la condición humana de la dignidad humana, por cuanto se puede decir que dignidad humana y derechos humanos encierran conceptos de universalidad capaces de traspasar cualquier sistema político y social. Empero, a pesar de la dificultad de definir la dignidad,
y otras instituciones similares, a nadie le puede ser indiferente que ella constituya la suma de las virtudes y atributos humanos. La dignidad como atributo de toda la colectividad exige de ésta y de cada uno de sus componentes una actitud que la haga merecedora. Al hablar de derechos humanos se requiere necesariamente poseer vida, existir realmente, entonces la dignidad se hace patente. Bueno, esto ya lo habíamos comentado en el inicio de este video. Así, jurídicamente, la dignidad es el fundamento de los derechos reconocidos a todos los seres humanos cuyo conjunto se expresa en el Estado o la nación. Esta y no otra es la razón por la que el precepto constitucional, él habla de la Constitución de Costa Rica, costarricense, del artículo 33 de la Constitución de Costa Rica, hace referencia a la dignidad y luego pasa a enumerar los derechos y garantías. En ese sentido, la dignidad es un valor que vale, por lo que la dignidad debe de ser objeto de valoración por los que valoran. No es posible reclamar la vigencia y reconocimiento de los derechos si no se tiene merecimiento para ellos. Sin vida no hay posibilidad alguna de ejercer los restantes derechos humanos. Pero no olvidemos que la dignidad es el fundamento de los derechos humanos. La dignidad es una expresión del alma que aflora en el cuero y por ello vence todos los peligros y las adversidades. Es en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, repetimos, la dignidad es una expresión del alma que aflora en el cuerpo y por ello vence todos los peligros y adversidades, permitiendo la realización de los derechos que universalmente se le ha reconocido a todo hombre por su sola condición humana. Sin embargo, este hombre con tantos derechos ha encontrado más peligro entre los hombres que entre los animales, como señala un autor que es, aquí nos menciona a Federico Nietzsche. Muchas veces se confunden los términos, como por ejemplo al tratar de justificar en nuestro país la falta de dignidad, está hablando de Costa Rica, ¿verdad?, atribuyéndonos la condición de país pobre y subdesarrollado, que hoy en día nos encontramos en una transición aceptable por el crecimiento económico y demás. Ahora bien, los derechos humanos. Los mismos... permítanme, los mismos que se erigen sobre valores creados por el hombre, porque responden a su propia naturaleza. Es decir, los derechos humanos son inmanentes a la naturaleza humana, o dicho de otro modo, son esenciales a su propia naturaleza. El ser humano nace con ellos, están en él, nadie se los otorga ni reconoce, ni siquiera el Estado, porque derivan de la ley natural. Debemos convencernos definitivamente que no es el Estado, ni la ciudad, ni la familia los que han hecho al hombre. Esta es apenas una necesidad condicional, un medio para que aquel realice mejor su finalidad completa. Por eso es mejor que, siendo los derechos atributos inseparables de la persona humana, deben ser respetados sin reparo, sin distinción alguna, por cuanto a sus derechos dimanan de su naturaleza. Ninguna razón de Estado o persona puede justificar la violación de los derechos primordiales del hombre. La validez universal de los derechos humanos es una cuestión práctica referida a la ratificación por las naciones del mundo de la Declaración Universal de 1948 y los pactos internacionales posteriores de las Naciones Unidas. La idea central que podemos encontrar en todos los momentos históricos será el reclamo por la vigencia de la dignidad humana. En cada época, esta dignidad se realiza de acuerdo con las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas, y solo en el mundo moderno a través de los derechos fundamentales. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bueno, aquí hay un punto muy interesante de lo que está diciendo el autor y de lo que obviamente nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de dos valores importantísimos en este concepto, ¿no? Está hablando de dignidad, pero también está hablando de igualdad y también está hablando de libertad. Fíjense bien, eso viene asentado en todos los derechos humanos, van a esos valores, van al valor de libertad y al valor de igualdad. Y también van a este valor que es nodal, que es la dignidad humana. Entonces, continuemos con lo que dice el autor. A continuación, en el artículo segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice: toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se tratara de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Es decir, que si la soberanía de ese país está afectada, eso no en ningún momento va a dañar o va a ser un obstáculo para que los derechos humanos sean reconocidos por ese país y por otros países. Entonces, esto de los derechos humanos es muy, muy, muy interesante porque viene en el ser mismo, por la naturaleza humana. Son derechos que vienen inherentes al ser. Son derechos con los que ya naciste. Entonces, pues obviamente todos estos derechos tienen que estar juntos para poder auxiliar en la vida digna del ser humano. Esta búsqueda de la dignidad, esta búsqueda de tener un equilibrio de vida, una forma de vida que nos favorezca a todos y con la que podamos ser felices y podamos desarrollarnos, tener un buen futuro tanto en la comunidad como uno como persona, como individuo. Entonces, la dignidad se constituye en el fundamento de los derechos humanos. Queremos, continúa el autor, decir que si no tenemos dignidad, no podemos reclamar el reconocimiento ni la vigencia de nuestros derechos, aunque ellos se hayan reconocidos por las instancias internacionales. Entonces aquí el autor dice dignidad, escribe aquí dignidad, dogma de los derechos humanos. Entonces él aquí nos está dando el concepto terminológico según Larousse, ¿no? Y el diccionario Larousse nos dice aquí, el significado de la palabra dignidad es calidad de digno, es que merece algo en sentido favorable o adverso, correspondiente, proporcionado al mérito y a la condición de una persona o cosa. Esto es lo que nos dice el diccionario Larousse. Pero aquí el autor agrega, pero en este aspecto y a los fines de profundizar el significado de este vocablo y lograr una mayor comprensión del origen e importancia del concepto de dignidad humana, debemos remitirnos a la concepción de Kant. Entonces, Kant es obviamente el filósofo de Königsberg y pone que sus obras, él nos pone aquí una obra muy importante que es Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, y también nos pone otra obra que se llama Principios Metafísicos del Derecho. Y dice, utiliza como soporte la dignidad de la persona humana el argumento según el cual los seres cuya existencia no descansa en nuestra voluntad sino en la naturaleza, tienen, cuando se trata de seres irracionales, un valor puramente relativo, como medios, y por eso se llaman cosas. O sea, Kant nos dice que los seres irracionales se llaman cosas.
Y dice, en cambio, los seres racionales se llaman personas, porque su naturaleza los distingue ya como fines en sí mismos, esto es, como algo que no puede ser usado como medio y por tanto limita en este sentido todo capricho y es objeto de respeto. Estos no son pues meros fines subjetivos, cuya existencia como efecto de nuestra acción tiene un valor para nosotros, sino que son fines objetivos. Esto es, realidades cuya existencia es en sí misma un fin. Ese elemento teleológico, no puramente negativo, consustancial a la dignidad de la persona humana, es la que permite afirmarla como sujeto. La dignidad significa para Kant, tal y como expresa en la metafísica de las costumbres, que la persona humana no tiene precio, sino dignidad. Aquello, dice Kant, que constituye la condición para que algo sea un fin en sí mismo, eso no tiene meramente valor relativo o precio, sino un valor intrínseco, esto es dignidad. Entonces, aquí pues nos está diciendo que las personas tienen dignidad como un valor intrínseco, porque pues obviamente somos seres racionales, somos seres que pensamos, somos seres que vivimos en una sociedad, pero simplemente por el hecho de nacer, ¿verdad? Y aquí lo aclara muy bien, ¿no? Dice, los seres cuya existencia no descansa en nuestra voluntad, sino en la naturaleza, cuando se trata de seres irracionales, tienen un valor relativo como medios, o sea, los ve como medios, ¿no? Por ejemplo, medios para alimentar al humano. Entonces él está hablando de un ser que se distingue, el racional se distingue de un ser irracional, porque obviamente el ser irracional simplemente es un medio, y en este caso podemos hablar de alimentar a los seres humanos, ¿no? Podemos hablar de los animales, por ejemplo, ¿no? Y por eso se llaman cosas, él le dice el nombre cosas. En cambio, los seres racionales se llaman personas. En sí mismos, esto es como algo que no puede ser usado como medio y por tanto limita este sentido todo capricho y es objeto de respeto. O sea, es objeto de respeto las personas que obviamente son los seres racionales, según Kant. Estos no son pues meros fines subjetivos cuya existencia como efectos de nuestra acción tiene un valor para nosotros, sino que son fines objetivos. Esto es realidades, o sea, nuestra realidad, según Kant, es realidades cuya existencia es en sí mismo un fin. O sea, nuestra existencia en sí misma es un fin. Y precisamente como ya viene aparejado a nuestro nacimiento, a nuestra persona, a nuestro individuo, ya a la individualidad, ya viene aparejado este concepto de dignidad, porque no somos cosas. Entonces, nos autocompletamos en muchas cosas, ¿no? Entonces, más adelante hay otros autores que aclaran más esta posición. Entonces, a partir de aquí podemos también checar el concepto de dignidad. Muy bien, vamos a ver aquí adelante algo que es muy interesante. El autor nos pone un subtítulo, en el punto 2 nos pone valores ligados a la dignidad humana. Y aquí nos dice el autor que la dignidad de la persona como valor central, ¿verdad? De esta dignidad emanan los valores como la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad, entre otros, que son dimensiones básicas de la persona, que en cuanto tales se convierten en valores y determinan la existencia y legitimidad de todos los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Por otra parte, estos valores, justicia, libertad, igualdad, seguridad, están indisolublemente unidos por su raíz y fundamento al valor de la dignidad de la persona humana. De ahí que la legitimidad y fundamento de un concreto derecho humano, el mismo que se encuentra en interrelación a todos los valores mencionados. Esa necesaria unión sistemática de los valores entre sí es patente en el ordenamiento jurídico, los mismos que les son asignados el carácter de inviolable, además
que no constituyen categorías axiológicas cerradas y estáticas, sino que se hayan abiertos a las continuas y sucesivas necesidades que los hombres experimentan en el devenir de la historia. De ahí surge también la intrínseca unión existente entre el objeto de los derechos y el fundamento de los mismos, la dignidad humana. Muy bien, entonces aquí se ve como un todo. Para que el ser humano pueda tener una vida digna o ser digno, pues necesita una serie de valores y necesita que también socialmente funcionen las cosas. ¿Qué dignidad puedes tener si no tienes trabajo? Y si no tienes trabajo y no tienes una economía, pues obviamente tu salud se va a afectar. Entonces, todo tiene que venir unido. Tiene que venir unido la acción del Estado también, pero aquí lo más importante es que el ser en sí mismo, simplemente por el hecho de nacer, ya tiene dignidad. Y esa dignidad pues va a estar avalada con todos estos valores. Y estamos viendo desde la Declaración de los Derechos Humanos, la primera declaración, que la de 1948, que se dice libertad e igualdad. Son dos núcleos centrales, la libertad, la igualdad. Pero aquí nuestro autor nos menciona también la justicia. Entonces, dicen que para que haya justicia, pues lo primero que tiene que haber es paz. Porque si no hay paz, pues no hay justicia. En un estado de guerra, pues hay mucha injusticia. Y luego también tenemos la vida, ¿no? Si no estás vivo, pues ¿cómo vas a poder tener dignidad? Y el otro punto es la libertad. Si eres una persona que eres un esclavo, estás esclavizado, pues ¿cómo vas a poder cómo vas a poder tener dignidad en tu vida si tienes una vida de esclavo? ¿Verdad? Porque acuérdense usted que los esclavos no tenían ningún tipo de derechos. Entonces, y los esclavos pues estaban en los imperios, ¿verdad? Había una clase que eran los esclavos. Ustedes han de haber visto N cantidad de películas de lo que era la esclavitud. Muy bien, otro de los valores muy importantes que menciona nuestro autor es la seguridad. Imagínense usted si no tuviera seguridad, una persona, pues, ¿dónde está su dignidad? Hoy en día pues estamos viendo muchos problemas en muchas regiones del mundo, incluyendo en nuestro país, que tienen que ver con todo esto, ¿no? Por un lado tenemos este gran discurso, que hay otros autores que lo mencionan, ¿no? Que por un lado está el discurso de los derechos humanos en múltiples países del mundo, pero al mismo tiempo lo que está sucediendo es todo lo contrario. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, hay que revisarlo correctamente. Obviamente de estos derechos humanos, pues los DESCA, los llamados DESCA, que son los derechos económicos, sociales y culturales, se derivan de todo esto. Y pues sabemos perfectamente desde hace muchísimos años que la sociedad para que funcione son muchos apartados, no nada más puede funcionar con el puro derecho, ni con la pura salud, ni con la economía, o sea, son muchos apartados que tienen que funcionar para que la sociedad tenga este equilibrio que requiere. Entonces, todas las partes que componen la sociedad, todos los temas tienen que funcionar ordenadamente y con un equilibrio para que nuestra sociedad camine en orden y avancemos bien. Entonces vamos a seguir revisando a nuestro autor, que como les decía es muy interesante su texto, aparte es corto y aparte es sencillo de entender. Vamos a ir revisando pues obviamente reflexionando con diferentes autores y con diferentes textos, cosas relacionadas pues con los derechos humanos. También vamos a ver decisiones que ha habido de la Corte de Derechos Humanos y vamos a ver todo, pues muchas cosas que yo creo que son muy interesantes. Miren, aquí nuestro autor nos pone ya en el final de su texto, porque vienen otras cosas, pero tratemos de hacerlo más sencillo para hacer una reflexión muy, muy general de lo que es este tema de la dignidad humana, que la dignidad es un atributo de toda persona, sea individual o colectiva. Pues sí, si todos los seres humanos de forma individual tenemos dignidad, pues obviamente toda nuestra colectividad, toda nuestra sociedad, todo nuestro país, pues tiene que tener dignidad. Y la Constitución considera la dignidad humana como algo natural de todo hombre.
y en virtud de ello es que se encarga de destacar que su finalidad es exaltar la dignidad de la persona, reconociéndola como algo propio y natural de él, no otorgado por el Estado y limitándose a garantizarla, ¿no? Entonces aquí te dice que el Estado no te otorga la dignidad, pero que sí te la garantiza, que sí tiene que dar, que pues hacer muchas leyes e instituciones para garantizarte esa dignidad. Luego también, ¿qué más nos dice? Reconociéndola, o sea, reconociendo la dignidad como algo propio y natural de él, no otorgado por el Estado y limitándose a garantizarla, ya lo habíamos dicho. Pero luego nos dice aquí, estableciendo para ello su carácter de inviolable. Es condición previa para el reconocimiento de los derechos humanos la dignidad. O sea, si una persona no tiene dignidad, pues, ¿cómo vamos a trabajar estos sus derechos humanos, ¿no? Entonces, fíjense bien. La Constitución no es la única que reconoce la dignidad de la persona, sino que en el transcurso del tiempo la creciente de concientización del significado que tiene el respeto de la dignidad en todos los seres humanos. Este fenómeno que no reconoce fronteras se manifiesta en la redacción de diferentes textos nacionales, regionales e internacionales, tratados, convenios, etc. Muchos de ellos con el carácter o la aspiración al menos de universalidad, en los cuales la idea del respeto hacia la dignidad del hombre ha tomado una fuerza arrolladora, que a pesar de que es un mal signo para los derechos, y con mayor razón para los fundamentales como los derivados de la dignidad del hombre que necesitan ser solemnemente declarados, pues tal declaración supone que ellos son desconocidos o avasallados en la vida real y con cierta generalidad. ¿Ven? El autor vuelve a decir lo mismo, o sea, en muchos textos jurídicos, en muchas versiones políticas, bueno, se habla de derechos humanos, pero en la realidad se atropellan esos derechos humanos todo el tiempo. Es muy paradójico que estamos atropellando todo el tiempo los mismos humanos, estamos atropellando los derechos humanos de toda la gente. Entonces eso no debe de pasar, pero sin embargo esa es la paradoja que mencionan otros autores, la paradoja de los derechos humanos, que hablas, tienes un discurso de la humanidad y que vamos, pues, un discurso muy bonito, un discurso que suena muy bien, que en la política suena genial y que también está muy bien instalado ahí en los textos, pero el asunto es hacerlo realidad en el mundo fáctico, en el mundo de los hechos, en el mundo de la vida de las personas, en la vida de todos nosotros, de todos los ciudadanos, de todos los que habitamos un país. Y sin embargo, vean ustedes lo que está pasando hoy en día en el mundo. ¿Ah? Ahí está la guerra de Ucrania, ahí está la guerra de Gaza, ahí está lo que está sucediendo, el crimen organizado en todo el mundo, no solamente es en México, en muchos países lo que están haciendo. Y pues también los problemas tan graves que hay de desempleo, que hay de violencia, etcétera, 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 educativos, etcétera, en muchas partes del mundo. Entonces, fíjense ustedes todo esto qué importante es. Es un discurso global. Hoy en día el discurso global es vivan los derechos humanos, el discurso es de la dignidad del ser humano, y no es un discurso nuevo, estamos hablando de autores ancestrales, no estamos hablando de Kant. Podemos irnos más atrás y hay muchos autores que hablan del tema de la dignidad. Pero, pues hay que reflexionar esto. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy en este video. Para acercarnos, el motivo de este video es acercarnos a los derechos, que son los DESCA, que son los que nos corresponden al INED como, bueno, todos los derechos humanos nos corresponden, porque al final de cuentas los derechos humanos pues son para mejoría de todos los habitantes del planeta, de todos los ciudadanos del planeta, de todos los que convivimos, de toda la sociedad global, de la sociedad de México y de todas las sociedades del mundo, y que todos hablemos de una sociedad general, ¿no? Como se quiere ver, pues con los medios de comunicación, de todo esto que ha pasado, ¿no?
Entonces fíjense bien, aquí nos dice el autor que la globalización de los derechos humanos trae consigo el reconocimiento de la persona como un todo y el respeto a su dignidad, como una necesidad y como una consecuencia de los diversos acontecimientos del reciente siglo pasado, que fueron las dos primeras guerras mundiales, y luego aquí te habla de tratados de derechos. Permítanme un segundo. Tratados de derechos. A ver, ¿qué más dice? Ajá, tratados de derechos humanos, ¿verdad? Etcétera. Dice, una conciencia de la necesidad de su respeto y resguardo ha venido a quedar universalmente aceptada. O sea, en todo el mundo aceptamos los derechos humanos como algo básico en todas las sociedades y para todos los individuos que están en el mundo, en todo el mundo. Entonces, y obviamente todos los países que suscriben los tratados internacionales, pues los aceptan, los ratifican. En el caso de México, pues tenemos tratados de diferentes materias pues obviamente también de los derechos culturales. Pero acuérdense que los derechos culturales están pegados a los derechos económicos y al mismo tiempo están pegados a los derechos sociales, porque esos son los famosos DESCA. Pero obviamente la base está en esto de la dignidad humana, ahí es donde está. ¿Cómo puedes tener artistas, por ejemplo, hablando de los derechos culturales, con sueldos de burla? ¿Cómo pueden tener una economía? ¿Cómo puedes generar arte? ¿Cómo puedes generar arte sin un buen presupuesto? ¿No? ¿Cómo puedes generar un trabajo, que sea lo que cuesta? Porque hacer arte hay muchas áreas que son caras, ¿no? El teatro, el cine son áreas caras. Cuesta pues mucho dinero, hay que pagar sueldos, hay que pagar espacios, hay que pagar materiales técnicos, hay que pagar escenografías, hay que pagar mil cosas. Y lo mismo pasa por ahí con la danza. Entonces, pues hemos visto mucha gente muy entusiasta que genera grandes proyectos, pero pues son la silla y la mesa y en un cuarto, porque no tienes para más. Claro, pero también cuesta, porque dicen, bueno, pues un buen actor y una silla y es todo, está muy bien, pero ahí hay y un problema complejo. ¿Cuál es? El actor necesita entrenar y prepararse para hacer esa obra de arte un año, mínimamente pensemos un año, y entrenar y dedicarle 8 horas diarias, porque en el trabajo artístico, por ejemplo en el teatro, en la actuación, por 8 horas de ensayo se genera un minuto de obra. Un minuto de obra bien hecho. O sea, hablamos de una propuesta estética. No estamos hablando ya de asuntos profesionales. Entonces, para que ese actor monte ese monólogo con esa silla y con un foco nada más puesto en un cuarto, pues requiere entrenar un montón de tiempo y dedicarse un montón de tiempo para montar un espectáculo de alta calidad. Y el actor requiere comer, y el actor requiere vivir, y eso se le tiene que dar un salario, ¿verdad? No lo puede hacer así de la noche a la mañana. Hay muchos lugares que pues en los espacios donde se hace la cultura como un juego, se hace el arte como juguemos al arte, bueno, es otra cosa, ¿no? Incluso de repente un coordinador cultural te dice un día a otro, oye, quiero que me presentes algo, pues espérame, ¿no? O sea, tienes que saber cómo son los procesos artísticos para poder dedicarte a ser un gestor cultural. No puedes ser un gestor de arte si no sabes cómo se hace un proceso artístico, si no sabes cómo se pinta un cuadro, los tiempos que lleva, si no sabes cómo se hace el proceso para entender un texto, cómo se hace una lectura, todo el proceso que es de una producción. O sea, hay que hacer las cosas bien, no hay que hacer como que hacemos, hay que hacerlo bien. Por eso de repente pues va al público y ve cosas que dice, espérate, o sea, mejor me regreso a mi casa, es más interesante ver lo que está pasando en la tele, ¿no? O lo que pasa en mi celular. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que el arte pues tiene una forma de hacerse, tiene técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? No nada más es así de que llegues y ya se hace por generación espontánea. Pero regresando a los derechos humanos, pues sí, los artistas no pueden salir adelante si no tienen una economía adecuada,
¿no? Derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Si no tiene un trabajo adecuado, ¿sí? Si no tiene una vida digna, si no tienes dignidad en tu trabajo, si no tienes dignidad en tu empleo, y no solo los artistas, cualquier profesional, un científico, un profesor, ¿no? Cualquier profesional en cualquier área tiene que tener esto que estamos hablando. Incluso está en nuestra constitución, en la constitución mexicana, y está sentado hoy en día. Y por eso hoy en día estamos hablando ya de bloque constitucional, porque los tratados internacionales se unieron a nuestra constitución y están al mismo nivel y se habla de los derechos humanos. Y hoy en día podemos generar amparos basados en los derechos humanos, cosa que antes no se podía hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos los mexicanos tengamos esto, dignidad, tengamos los derechos humanos en orden en nuestra vida y que realmente se estén aplicando las leyes, la normatividad? Se dice muy bonito y hoy en día pues mucha gente se pone a hacer normas y normas y normas, ¿no? Hay que hacerle así, hay que hacerle asado, hay que hacerlo otro, pero hay que tener conciencia bien de las cosas y sobre todo aplicarlo, porque esto pues lleva a hacer instituciones, lleva presupuesto, que obviamente va a venir de nuestros impuestos. El presupuesto lo pagamos todos los ciudadanos, todos los habitantes del país, extranjeros que vienen todos, pues generamos con nuestra cooperación, ¿verdad? Que se llama, pues ¿cómo se llama? Los impuestos, pero son tributos. Viene de la tributación que hacemos al erario público todos los días para tener una serie de servicios que nos garanticen esto, una vida digna, ¿verdad? Y en México ahí está en la Constitución. Y hoy en día ahí está apartado y por eso se han puesto de moda todos estos derechos culturales. Y qué bueno, aunque antes se hacía de otra manera. Antes el derecho cultural, pues está en todas las instituciones públicas y también en las instituciones privadas. Hay que saberlo encontrar, ahí está. Y no solamente está en las leyes, y no solamente está en la empresa, también está en el ser humano, en la costumbre, en las costumbres que tenemos en todos los pueblos. Incluso en la ciudad tenemos ciertas costumbres. Bueno, en la costumbre se encuentra la cultura y se encuentra el derecho. Se encuentra el derecho cultural, la costumbre que cada uno tenemos en nuestra casa, la costumbre en la vida. Pero bueno, retomando lo que dice nuestro autor, porque es un tema apasionante, es un tema que nos emociona mucho platicarlo, porque pues deriva para muchísimas cosas, yo diría casi en todo, pero bueno, veamos. La dignidad de la persona humana como valor fundamental y la parte dogmática de los derechos humanos se ha ido mediatizando. Es así que los derechos derivados del reconocimiento de la dignidad del hombre, libertad, igualdad, honor, intimidad, vida, integridad, etcétera, es que si bien se encuentran reconocidos y proclamados, no son respetados en la vida del hombre con la permítanme, no quiero equivocarme, asiduidad que deberíamos, produciéndole así un atropello continuo y progresivo a su dignidad. Que la dignidad humana tiene un reconocimiento positivo e implícitamente en los demás derechos en los planos constitucionales. Por tanto, una sociedad verdaderamente democrática, a la que se refiere la propia Constitución, debe dar prioridad a ultranza a los derechos esenciales de la persona que hacen a su dignidad. La Constitución no crea esos derechos porque la dignidad del ser humano existe con Constitución o sin ella. Y aún contra ella, solo los reconoce y protege. Es decir, que los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana, el hombre nace con ellos, por tanto el respeto a su dignidad de igual manera. Además, que la justicia que viola la dignidad humana, pues no es justicia. Qué final, ¿verdad? ¿Qué final pone el autor? Es muy interesante esto. La justicia. ¿Mm? Porque puedes tener un estado de derecho y no tener justicia.
Puede ser que haya decisiones en ese Estado de Derecho, pero que no sean justas. Entonces aquí el asunto de la justicia es muy importante, que para la justicia tiene que haber paz. Si no tienes paz, no puede haber justicia. Es el fruto de la paz, la justicia. Cuando hay paz, hay justicia. Pero muy aparte de todo esto que estamos comentando, retomando, que quede muy claro, los derechos humanos, todos los derechos que nos otorgan todos los tratados y que están en la Constitución y ahorita en todas las leyes secundarias que se han ido creando a partir de este cambio constitucional, todos van a esto, a la dignidad humana. Todas las leyes, eso es lo que quieren proteger. La libertad, la igualdad, la dignidad. Si no tenemos una vida digna, si no tenemos las condiciones para poder vivir con dignidad, no se están cumpliendo estos apartados. Y que muchos lo utilizan como un discurso político, como un discurso que se oye muy bonito, pero el problema es hacer ese discurso real en el mundo de los hechos. Estamos hablando que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos fue hecha en 1948. 48, 58, 68, 78, 88, 2008, 18 y 28. Hace casi 70 años, hablando del 28, pero un poco 60 y tantos años, pensemos. Y vean ustedes cómo está el mundo. Acuérdense que antes de estas declaraciones hubo guerras mundiales, Primera, Segunda Guerra Mundial. Entonces todo esto es muy importante de todo lo que ha pasado en el mundo y lo que está pasando en nuestras sociedades. Bueno, pues ahí dejo el marco a la reflexión. Agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo. Agradezco muchísimo que nos estén viendo. Y pues el INEDEC, aquí seguiremos haciendo reflexiones de temas jurídicos, de autores, pero sobre todo de derechos culturales, de derecho cultural y de cultura. Porque al final de cuentas todo esto que estamos haciendo es para que todos reflexionemos, pensemos, podamos tener algún diálogo por ahí. Y pues son temas muy importantes. Y este tema de la dignidad humana, de los derechos humanos, pues tiene que ver con los derechos culturales, ¿verdad? Que son derechos humanos que se han puesto hoy en día de moda en nuestro país. Y qué bueno que pase eso porque son muy necesarios. Siempre hay que sumar, no hay que restar. Y enriquecen a una rama más de nuestro gran tronco que tenemos en México, nacional, de todo el trabajo que hay de cultura y de derecho cultural en nuestro país, pero que muchas veces no están en esas leyes. Para los conocedores del derecho saben perfectamente que están en la costumbre, en los principios generales del derecho y en la jurisprudencia, muy aparte de lo que ustedes ven ahí en las leyes, porque muchas personas que vienen de otras carreras y todo, pues leen la ley y dicen, pues ahí está, y es un invento reciente. No es reciente. Tiene muchísimos años desde que estaban nuestros ancestrales pobladores en México. No se dejen ir con las modas y lo que nos mandan de otros países. Hay derecho cultural en México mucho, más de 200 años de derecho cultural, más atrás aún. Y aparte esto que nos está llegando apenas hace unos años. ¿Por qué? Por el proceso globalizador. Y qué bueno que llegue. Se suma, todo va a lo mismo, a mejorar la vida de los seres humanos, a mejorar la vida de los mexicanos y de todos los extranjeros que ingresen a nuestro país. Y que por el hecho de ingresar a nuestro país son libres. Nuestro país, país del asilo, país que hemos toda la vida apoyado a muchísimos extranjeros. Y agradecemos mucho que estén con nosotros y pues aquí seguiremos con estas reflexiones. Gracias, que tengan una excelente tarde y hasta pronto.